Vamos a continuar con las clases de gastroenterología. Hoy día el tema que vamos a tocar básicamente son el complemento de las patologías hepáticas. Vamos a ver lo que son patologías de vías biliares y fundamentalmente algunas enfermedades pancreáticas. Fundamentalmente ya saben como pancreatitis, que tiene nuevos conceptos para este año. Así que van a tener que de repente cambiar algunas ideas que tenían previamente porque ya hay conceptos nuevos en pancreatitis. Pero primero vamos a ver la parte hepática. Vamos a ver un poco acerca de esta pregunta. Creo que en algún momento ya les había mencionado algo al respecto. ¿Cuál es el diagnóstico que sugiere un cociente en el cual haya una TGO sobre una TGP mayor de 2? ¿Saben lo que tienen que recordar muy bien? Esta es una pregunta bastante común en los exámenes, ¿ya? Sobre todo lo pueden presentar tanto en casos clínicos como en una pregunta directa como esta. Hay una relación usual que tienen las TGOs y la TGP. En cualquier patología se eleva 1 a 1, es lo más frecuente. En cualquier tipo de hepatitis suele ser la elevación proporcional entre una y otra. En algunos de los casos pasa precisamente esto, que la TGO es mucho más importante la subida que la TGP. Incluso ese rango llega a ser mayor de 2 y precisamente es donde ustedes han mencionado esto, en la hepatitis alcohólica, ¿no? Hay otro tipo, por ejemplo, de hepatitis tóxica. Las hepatitis tóxicas o las hepatitis por hierbas, por ejemplo, tienen una TGO casi 4 veces mayor a la de la TGP. Casi 4 veces mayor. La enfermedad de Wilson también muchas veces tiene la TGO muy elevada más que la TGP. Sin embargo, todas las cirrosis en sí, usualmente la elevación suele ser muy proporcional. Acá lo importante es esa relación TGO-TGP mayor de 2 sobre todo, ¿no? Vamos a hablar un poquito de hepatitis alcohólica. La hepatitis alcohólica forma parte de todo un espectro de la enfermedad hepática. Cuando uno empieza a consumir alcohol, lo primero que va a haber básicamente es una esteatosis hepática, o lo que llamamos también hígado graso, ¿no? Lo que los ecografistas mencionan mucho como hígado graso. Obviamente va a pasar de repente por una hepatitis alcohólica en un momento para terminar finalmente en lo que todos conocemos como una cirrosis hepática. Obviamente existe un riesgo, ¿no? No todas las personas tienen la misma tendencia a hacer hepatitis alcohólica o a hacer cirrosis en algunos de los casos. El aumento de riesgo va con esta cantidad de alcohol por día, 30 gramos por día. ¿Sabe alguno de ustedes sacar el gramaje de alcohol de una bebida? Es bien fácil, es una fórmula muy sencilla. Lo que tienen que hacer ustedes es una multiplicación entre, primero, la cantidad de alcohol que se consume, de la bebida que quieran, ¿no? Es mililitros. La cantidad de alcohol multiplicado por el porcentaje de alcohol que tiene esa bebida y multiplicado por una constante que es 0,8. Un ejemplo rapidito. Si hay alguien que consume, por ejemplo, medio litro de vino al día, ¿ya? Medio litro de vino, son 500 ml, ¿no es cierto? 500 cc multiplicado por el porcentaje de alcohol que tiene el vino. ¿Cuánto tiene? 12, ¿no? 12% aproximadamente. Entonces, 500 por 0,12 y eso por 0,8. Ustedes multiplican y el porcentaje, el gramaje sale aproximadamente entre 48 y 50, si no me equivoco. Son 48 a 50 gramos de alcohol día. Solo con medio litro de vino, ¿eh? Dense cuenta. O sea, una persona que toma medio litro de vino todos los días tiene un riesgo aumentado de hacer hepatopatía alcohólica, ¿no? Es, por ejemplo, eso. Obviamente hay gente que se pone al día los fines de semana, ¿no? No toman nada en la semana y viernes, sábado y domingo se zampan todo el alcohol del mundo. Eso también a la larga, si ustedes sacan en promedio día, puede ser mayor de 30 gramos por día. Y eso también es un riesgo, por más de que no sea diario, ¿ya? Entonces, eso es importante. Hay otros factores, como por ejemplo, las chicas tienen mayor riesgo a hacer hepatopatía alcohólica con menos gramaje de alcohol. Eso es bien claro, o sea, tienen menos resistencia generalmente a la cantidad de gramos por día, ¿no? De repente les van a hacer una pregunta en el examen, ¿cuál es el metabolito que realmente produce la lesión? Y es este acetaldehído, ¿no? Es el que produce finalmente la lesión hepática en los pacientes que tienen hepatopatía alcohólica. Los signos clínicos usualmente que se pueden ver en los pacientes con hepatopatía alcohólica son cualquiera de estos que ustedes conocen para un paciente con hipertensión portal.
Fundamentalmente el más importante es siempre ictericia, ¿no? Siempre ictericia es lo más importante como digamos, como el signo principal. Otras cosas que pueden presentar, anorexia, fatiga, fiebre. No se olviden que ascitis y encefalopatía son típicos ya de un paciente que tiene cirrosis avanzada. Sin embargo, eso puede presentarse sin ningún problema en los pacientes que tienen hepatopatía alcohólica. Esto es lo de los datos de laboratorio y no olvidar precisamente lo que les acabo de mencionar en la primera pregunta. TGO, TGP mayor de 2. Otra cosa que no deben olvidarse, que el otro nombre de la TGO es AST, ¿no es cierto? Y el de la TGP es ALT, ¿no es cierto? Cuidado que les pongan algo parecido y se confundan en un momento. Usualmente, pero la TGO, a pesar de que está el doble de la TGP, usualmente no suele ser más de 300, ¿no? Usualmente, pero puede encontrarse en algunos casos. Se puede elevar el INR o las bilirrubinas también llegan a ser más de 5 a veces. Histológicamente sí hay datos muy importantes, ¿no? Y estos cuerpos de Mallory usualmente son bien vistos en los pacientes que tienen hepatopatía alcohólica. ¿Es patognomónico de hepatopatía alcohólica? No, porque se puede ver en otros tipos de hepatopatía tóxica también, e incluso en hepatopatías por fármacos, ¿ya? Entonces no es patognomónico de hepatopatía alcohólica. ¿Cómo tratamos un paciente que tiene hepatitis alcohólica? Sencillo. El primero y el más difícil de los pilares de tratamiento es la abstinencia. El más difícil, diría yo, porque es el único que no depende precisamente ni del médico en este caso, sino básicamente del paciente. Hay muchos pacientes que a pesar de todo no cumplen la abstinencia y ese es un factor de riesgo. Pueden usar corticoides, pentoxifidina y van a ver el dato acerca del factor de necrosis tumoral alfa, el antifactor de necrosis tumoral alfa. Pero acá el tratamiento es abstinencia, corticoides y pentoxifidina. Son estos tres. ¿Ya? Son estos tres de acá. En un paciente que empieza a desarrollar colestasis, ¿cuál de estas enzimas se elevaría precozmente? En un paciente que empieza a desarrollar colestasis, ¿cuál de estas enzimas se elevaría precozmente? La gamma-glutamil, cierto. Hay algo que deben de reconocer ustedes. Cuando se habla de lesión hepatocelular, porque hay dos formas de lesiones hepáticas, las formas de lesiones hepáticas hepatocelulares y las formas colestásicas. Las formas hepatocelulares son fundamentalmente las víricas, ¿no? Todo tipo de hepatitis. Entonces, ¿qué se eleva principalmente en la forma hepatocelular? Transaminasas, ¿no? Al contrario, en las formas colestásicas, lo que hay es un problema obstructivo. Coledocolitiasis, cáncer de cabeza de páncreas, cualquier cosa que obstruya la salida de bilis por el conducto biliar es el que ocasiona básicamente lo que es la colestasis. ¿Y qué se eleva cuando hay colestasis? Aparte de la bilirrubina, lo que es la gamma-glutamil transpeptidasa y la fosfatasa alcalina. Son las dos cosas que deben de recordar ustedes que se eleva en colestasis, ¿de acuerdo? Y en el campo hepatocelular, como les mencionaba, es precisamente las transaminasas en sí. Para mencionarles entonces ese detalle. Completando esto, no olviden que la abstinencia es el pilar fundamental de esto. Los corticoides y la pentoxifidina son el tratamiento principal, sobre todo en corticoides se utiliza la prednisona o prednisolona, cualquiera de los dos, ¿de acuerdo? La pentoxifidina también es un fármaco que se utiliza en sí para hepatitis alcohólica. La dosis es de 1200 miligramos día de pentoxifidina, ¿ya? Es la que induce incluso remisión muchas veces de la hepatitis alcohólica en sí. El antifactor de necrosis tumoral alfa, doctores, no se debe utilizar en hepatitis alcohólica, no se usa. Hay una pregunta ahí, el infliximab, por ejemplo, que es un antifactor de necrosis tumoral, induce mayor probabilidad de infecciones y de muerte en los pacientes con hepatitis alcohólica. Entonces, este antifactor de necrosis tumoral no se utiliza, ¿de acuerdo? No se utiliza. Este cuadrito quiero que aprendan ustedes, es un cuadro muy, muy importante. Si ustedes llegan a aprender este cuadrito de memoria, no van a tener problemas para resolver ningún problema clínico de lo que es ictericia en sí, ¿no? Cuando un paciente tiene bilirrubina elevada, siempre revisen qué tipo de bilirrubina es la que se eleva, si es la indirecta o si es la directa, siempre. Eso es lo primero que hay que ver, ¿no? Un paciente ictérico con 5 o 6 de bilirrubinas, por ejemplo, totales, miren si es
indirecto o si es directo. En el caso de que sea indirecto, hay que ver si este paciente es anémico o no. Es decir, por ejemplo, tiene 6 de hemoglobina, perdón, de bilirrubina y tiene 4 o 5 de predominio indirecto y además es un paciente que tiene 8 o 9 de hemoglobina, piensen que este paciente puede estar haciendo una hemólisis. ¿Ya? Ese paciente puede estar haciendo destrucción de sus propios glóbulos rojos. Hay algunos casos en que esta hiperbilirrubina indirecta no muestra anemia y puede ser un caso como cualquiera de ustedes, un paciente joven, 25 o 30 años, que viene, se levanta una mañana y se ve amarillo de un momento a otro, sin ninguna otra molestia. Le toman unas bilirrubinas, le encuentran la bilirrubina en 4 en 5, siempre a predominio indirecto. No tiene anemia ni ninguna otra molestia. ¿Cuál es el diagnóstico de él? ¿Alguien se imagina? El paciente sin molestias. Y usualmente lo típico es desencadenado por estrés, desencadenado por ayuno o desencadenado por ejercicio. Cuando tengan eso, piensen en un síndrome de Gilbert. ¿Ya? Ese es el síndrome de Gilbert. En el síndrome de Gilbert es una enfermedad totalmente benigna, como les estaba mencionando. Joven, con hiperbilirrubinemia indirecta, sin anemia y usualmente desencadenado por estrés, por alcohol, o simplemente, perdón, estrés, por ayuno y fundamentalmente por el ejercicio, ¿no? Eso es en caso de hiperbilirrubinemia indirecta, que es sumamente fácil. En el caso de hiperbilirrubinemia directa, tienen que ver justo esto que les estaba mencionando, si se elevan las transaminasas o si se elevan los factores colestásicos, ¿no? Si se elevan las transaminasas es una ictericia de predominio hepatocelular. Entonces, fundamentalmente, si se eleva la TGO más que la TGP, pensarán en hepatitis alcohólica, que es lo que les he mencionado en un momento, ¿no es cierto? Si se eleva la TGP fundamentalmente, piensen en hepatitis. Hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, cualquiera de las hepatitis que ustedes quieran. Entonces, eso es lo que se tiene que ver. Ojo que eso no es una regla contundente ni general, porque a veces se puede elevar ambas paralelamente, pero generalmente se eleva mucho más la TGP en la parte viral. Pero si se eleva la fosfatásida gamma-glutamil, estamos hablando de colestasis, es decir, de obstrucción de la vía biliar. Y si hay obstrucción de la vía biliar, doctores, siempre pidan una ecografía. Si la ecografía muestra que la vía biliar está dilatada, entonces hablamos de cualquier tipo de síndrome obstructivo periampular. Cáncer de páncreas, coledocolitiasis, ampuloma, cualquiera de esas lesiones que puede dar dilatación de vías biliares. En cambio, en el caso de que la vía biliar esté normal, pero el paciente tenga colestasis a predominio siempre de bilirrubina directa, la colestasis será intrahepática. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos hablando de cirrosis biliar primaria o colangitis esclerosante o hepatitis autoinmune fundamentalmente. ¿Ya? Son las tres cosas que pueden ver en colestasis intrahepática fundamentalmente. Entonces, este cuadrito es bien importante para que ustedes puedan estudiarlo y repasarlo mejor. Ante un paciente con dilatación moderada de la vía biliar y dilatación marcada de la vía extrahepática con mala visualización de colédoco distal, ¿qué exploración realizarían primero? ¿Qué harían primero? A ver, piensen bien. Recuerden, dilatación moderada de vía biliar intrahepática y dilatación marcada de la vía extrahepática, ¿de acuerdo? De ambas. Y mala visualización de colédoco distal. Ustedes dicen, CEPRE realmente es una muy buena opción, pero no es lo ideal para arrancar, ¿ya? Cuando ustedes tengan un paciente cualquiera, un paciente con dilatación de colédoco y con ictericia evidente, como en este caso, la ecografía realmente no te muestra de manera muy sensible ni específica la causa. La ecografía solo sirve para ver si hay dilatación o no, pero no muchas veces se ve el cálculo o el cáncer en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se pide para hacer primero el diagnóstico? Si bien es cierto que la CEPRE es muy buena, lo primero que deberían pedir es esto, una colangioresonancia, ¿ya? Lo primero que se pide es una colangioresonancia. Ahora, ¿hay otra alternativa a la colangioresonancia antes? Sí, lo que llaman ultrasonografía endoscópica o ecoendoscopía, ¿ya? La ecoendoscopía o la ultrasonografía endoscópica también son tan buenos y comparables como la resonancia. ¿De acuerdo? Entonces es un dato bien importante para que tengan en claro eso.
Ahora, yo no les voy a mentir, la CEPRE es una de las cosas que hacemos también primera, muchas veces sin resonancia, porque a veces no existe, ¿no? No existe no se puede hacer en un lugar la resonancia en sí. Entonces, CEPRE es una buena opción, sin embargo, no es la principal. Entonces, ustedes tienen que ver cuáles son los predictores de coledocolitiasis, ¿no? Cuando se sabe o se cree que hay coledocolitiasis. Muy fuertes, obviamente, cuando ustedes pueden ver un cálculo por ecografía. Si lo llegan a ver el cálculo en vía biliar por ecografía, pues la probabilidad es altísima, es una probabilidad muy fuerte. Cuando la bilirrubina está muy elevada, más de 4 sobre todo, la probabilidad en ambos casos suele ser fuerte. Cuando hay digamos, una probabilidad moderada, cuando otras pruebas hepáticas estén elevadas y cuando hay una pancreatitis, por ejemplo, de origen biliar. Si hay pancreatitis biliar, pero ustedes no llegan a ver el cálculo o no hay dilatación de vías biliares, entonces la probabilidad es intermedia. Todavía quedaría la duda en alguno de los momentos. Entonces, siempre hay que tener cuidado. Acá lo que deben de recordar fundamentalmente es eso. Si ven el cálculo por ecografía o si ven bilirrubina más de 4, esa es una probabilidad muy fuerte de coledocolitiasis. E incluso si tú ya ves el cálculo por ecografía y ya tienes la bilirrubina más de 4, no necesitas hacer colangioresonancia, porque ya viste el cálculo, entonces es una pérdida de recursos. Entonces ya de frente lo mandas a CEPRE, que es lo que les habían mencionado ustedes previamente, ¿de acuerdo? Solamente entonces se pide la colangioresonancia acá en el caso de duda diagnóstica, ¿de acuerdo? En el caso de duda diagnóstica. Aquí tienen este algoritmo para que ustedes puedan observar. Miren, usualmente si tenemos una alta probabilidad de coledocolitiasis, ese paciente puede ir a una CEPRE previamente o puede ir a una colangioresonancia. Pero la colangioresonancia, que es esta de acá, o la ultrasonografía endoscópica, se pide cuando hay probabilidades intermedias de coledocolitiasis. ¿Qué es eso? Cuando no pueden ver el cálculo, pero pueden ver dilatación de vías biliares y cuando tienen la bilirrubina por ahí elevada en 3, en 4. O sea, son probabilidades intermedias. Cuando hay esa duda diagnóstica, mándenlo a una ultrasonografía endoscópica o una colangioresonancia para que puedan hacer el diagnóstico. ¿De acuerdo? Pero si la probabilidad es alta, ven el cálculo en ecografía y ven bilirrubinas elevadas, de frente a CEPRE. ¿Sí? De frente a CEPRE. Si la probabilidad es baja, obviamente ya no necesitan muchas veces y lo mandan solamente a operar de la vesícula del paciente, ¿no? Miren la comparación de los métodos de imagen de la coledocolitiasis. Los porcentajes no son importantes en este caso, solo para mostrarles esto. Ultrasonografía endoscópica y CEPRE e incluso colangioresonancia tienen muy buena exactitud diagnóstica. Incluso la ultrasonografía llega a ser algo mejor que la colangioresonancia. Pero tampoco todos los centros están especializados para hacer eso. Lo otro que quiero que recuerden de este cuadro, al margen de los porcentajes, es la sensibilidad de la ecografía para ver coledocolitiasis. O sea, cálculos en vía biliar es muy baja, ¿no es cierto? Es muy baja la sensibilidad. La ecografía es muy buena para ver litiasis vesicular, pero no para ver coledocolitiasis. ¿De acuerdo? Eso es importante de que recuerden. Ya saben que se puede hacer la CEPRE. Miren cómo se ve, por ejemplo, en los métodos de imagen. Esta es una colangioresonancia. Y en esta colangioresonancia ven la vía biliar intrahepática acá, la extrahepática o colédoco, y acá, donde está justo la punta del dedito, del puntero, se ve el cálculo, ¿no es cierto? Eso es una coledocolitiasis. En una econdoscopía acá se ve la piedra, miren. Enorme la piedra, cómo se ve. La misma piedra como se puede ver en una ultrasonografía endoscópica. Por eso es importante y ambos son muy equiparables realmente para el diagnóstico. Pregunta 4, a ver. ¿Qué técnica diagnóstica entre las siguientes tiene mayor sensibilidad para detectar lesiones sólidas de hígado? Para detectar lesiones sólidas de hígado, ¿cuál es el que tiene mayor sensibilidad? Doctores, siempre cuando lean estas preguntas, no confundan lo primero que se debe hacer con lo más efectivo que pueden hacer o con el método que tiene mayor sensibilidad o especificidad. Si tienen una presencia de una lesión sólida o sospecha de una lesión sólida en hígado, ¿qué es lo primero que deben de pedir? Siempre ecografía, es lo primero que deben de pedir. Lo siguiente que pedirán, ¿qué será? Una tomografía, ¿no es cierto?
Pero ¿cuál es lo más sensible y específico? Es una resonancia magnética. ¿Ya? Es más sensible y específico que un TAC. Discretamente más, pero es más sensible y específico para términos de preguntas. ¿Ya? Entonces, importante para que lo recuerden. En hiperbilirrubinemia de origen hepático, a ver, ¿cuál de estos trastornos el aumento de bilirrubina es de predominio directo? Vamos a ver un poco de las patologías diferentes ahora. Acá les preguntan, ¿cuál es una hiperbilirrubinemia directa? A ver, el Gilbert, les he dicho que no. El Gilbert es indirecto sin anemia, ¿no es cierto? Indirecto sin anemia. La ictericia de recién nacido, si es fisiológica y son ictericias iniciales, esas son totalmente indirectas, ¿no? La ictericia por lactancia materna igual. Acá hay una que es de predominio directo, que es el síndrome de rotor, ¿no? El Dubin-Johnson y el rotor son las dos hiperbilirrubinemias que son consideradas de origen directo. Ahora vamos a ver un poquito de eso. Primero, las alteraciones fisiopatológicas. En cualquiera de estos sectores se puede dar principalmente el origen de la hiperbilirrubinemia, desde la formación hasta la excreción. Y fundamentalmente el Dubin-Johnson es una alteración en el transporte y el rotor es un defecto en la excreción. Por eso es que ya están conjugados previamente y por eso tienen hiperbilirrubinemia directa, ¿no? Esto es lo que se puede ver en un paciente que tiene hiperbilirrubinemia directa. Cuando hay hiperbilirrubinemia directa puede haber coluria, ¿no es cierto? Eso se llama coluria. Doctores, este es un resumen que tienen que aprender. Precisamente acá está mencionado muy fácil cuáles son esos tipos de hiperbilirrubinemia que hay. Hay hiperbilirrubinemia indirecta y directa. Las indirectas, Gilbert, no se olviden, indirecta, Gilbert, ¿ya? ¿Cuál es la característica que deben de saber de Gilbert? Que es una mutación de este gen promotor de la glucuroniltransferasa, ¿ya? La glucuroniltransferasa. El Krieger-Najjar es otra hiperbilirrubinemia indirecta, en la cual puede ser de tipo 1 o de tipo 2. Esto es para el pediatría, también van a hacer también este detalle, ¿no? El tipo 1 es cuando hay una ausencia total de UDP glucuroniltransferasa. Es cuando hay una ausencia total. Entonces este pacientito se va a morir de todas maneras. ¿Por qué? Porque no hay forma de que se conjugue la bilirrubina y entonces esa bilirrubina va a llegar a los ganglios basales, va a tener más de 20 de bilirrubina total y va a producirse un kernicterus y el pacientito suele fallecer, ¿de acuerdo? Eso es cuando es un Krieger-Najjar tipo 1. Pero el Krieger-Najjar tipo 2 tiene mejor pronóstico porque la ausencia es parcial de UDP glucuroniltransferasa. No es una ausencia total como en el otro caso. En hiperbilirrubinemia directa, doctores, no olviden que el rotor es una alteración en transporte y almacenamiento y el Dubin-Johnson es un defecto en la excreción. ¿De acuerdo? Creo que se mencionó al revés en el anterior, disculpen ustedes. El rotor es un déficit en el transporte y almacenamiento y el Dubin-Johnson es un déficit en la excreción. Eso es hiperbilirrubinemia directa. No olvidar, por favor, eso para el examen. El síndrome de Krieger-Najjar tiene su origen en el déficit de UDP glucuroniltransferasa, ¿no es cierto? Krieger-Najjar tipo 1, ausencia total. Krieger-Najjar tipo 2, ausencia parcial. Una respuesta fácil. El síndrome de Sieff puede tener las siguientes características, excepto el síndrome de Sieff, ¿recuerdan ustedes qué es? El síndrome de Sieff acá está caracterizado fundamentalmente por todo lo que van a ver excepto por uno. O sea, sí hay 4 características acá y son las 4 que tiene el síndrome de Sieff. Hay esteatosis hepática, ¿sí? Hay hiperlipidemia o dislipidemia en este caso, ictericia, dolor abdominal, pero el paciente no tiene anemia por déficit de B12, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden por favor que los pacientes con síndrome de Sieff son pacientes que tienen ictericia, dolor abdominal, esteatosis e hiperlipidemia. Son las 4 características que debe tener un síndrome de Sieff. Mujer de 22 años que presenta fatiga, coluria, fiebre, telangiectasias en tórax anterior, hígado palpable a 4 centímetros debajo de reborde costal, doloroso, vaso palpable a 2 centímetros de reborde costal, análisis TG1 780, miren,
bilirrubina en 10 a predominio directo de 6, fosfatasa 150, albúmina 2.5, globulina 6.5. Tiempo de protrombina 14 segundos. Aglutinaciones negativas, serología negativa para hepatitis D y C. Y tiene anticuerpos antimúsculo liso positivos. Diagnóstico. Las transaminasas están aumentadas. La TGO está bien aumentada, ¿no? La TGO está muy aumentada, está en 780. Cierto, tienes mucha razón. Ahí van a ver que la parte no es absoluta. Tienen que tener bilirrubina en 10 a predominio directo. ¿Será viral? ¿Será alcohólica? Acá hay algo que tienen ustedes que subrayar muy bien. En el examen les van a preguntar siempre este tipo de preguntas. Este tipo de preguntas están modificadas en detallitos nada más para confundirlos en siguientes preguntas. Están solo modificadas porque puede ser cualquier cosa. Si ustedes lo ven así en líneas generales puede ser cualquier cosa, excepto por uno que otro detalle acá. Primer detalle que deben de reconocer. Albúmina y globulina. ¿Esta relación estará bien? Usualmente cuando uno tiene proteínas totales, ¿qué es lo que predomina? La albúmina, ¿no es cierto? Y en este caso lo que predomina es la globulina. Eso quiere decir que este paciente tiene una inversión albúmino-globulina o tiene una hipergamma globulinemia. ¿De acuerdo? Primer detalle muy importante que deben de reconocer. Segundo, este paciente tiene anticuerpos antimúsculo liso positivos. ¿De acuerdo? Cuando uno tiene anticuerpo antimúsculo liso positivo, ahí les da el diagnóstico prácticamente con eso. Un anticuerpo antimúsculo liso es sinónimo de hepatitis autoinmune. Esa es una hepatitis autoinmune. ¿De acuerdo? Eso es lo que deben aprender a reconocer. ¿Qué pasó con las transaminasas? Cierto, doctores, puede estar en 1000 si quieren, pero eso no les va a dar el diagnóstico. Cualquier enfermedad colestásica también les puede elevar las transaminasas. Así que eso no va a ser contundente muchas veces para el diagnóstico, ¿ya? Vamos a ver un poquito de hepatitis autoinmune para que sepan. Primero, es una inflamación de causa desconocida, obviamente de tipo autoinmune. Doctores, acá está el dato que quiero que recuerden. Hipergamma globulinemia. Hay hipergamma globulinemia con inversión albúmina-globulina y hay los autoanticuerpos que les voy a mencionar en un ratito. Con esta hepatitis de interfase, que usualmente es un hallazgo histológico, pero que simplemente a veces no se necesita. El hallazgo histológico no es necesario para el diagnóstico de hepatitis autoinmune. Por consiguiente, no se necesita biopsias para hepatitis autoinmune, ¿ya? Esa es una hepatitis interfase, ¿no? Esa placa limitante, ¿no? Esta placa alterada por este infiltrado linfoplasmocitario. Hay agentes que desencadenan obviamente la hepatitis autoinmune, ¿no? Y obviamente dentro de esos están el virus de hepatitis, el de sarampión, el de Epstein-Barr. Pueden desencadenar, no quiere decir que todos los que presenten eso tengan que tener hepatitis autoinmune. También hay fármacos que pueden desencadenar esa molestia, ¿no? Algunos fármacos en sí. Para que recuerden, por favor, esto está relacionado con este HLA-DR3 y con el DR4. ¿De acuerdo? Esa es la relación que tienen que encontrar genéticamente. No olviden que generalmente los DR3 tienen comienzo precoz, ¿no? Son mucho más de comienzo mucho más rápido y en los DR4 generalmente se da en pacientes mayores. Hay un cambio actualmente en la clasificación. Hace algunos años se clasificaba la hepatitis autoinmune en 3. Ahora se clasifica solo en 2 tipos, pero eso lo van a ver en un momento. Primero, no olvidar, por favor, los criterios diagnósticos. ¿Cuáles son criterios diagnósticos? Los anticuerpos. ¿Qué anticuerpos? No olvidar anticuerpo antinuclear. Este ANA es positivo, anticuerpo antinuclear. Puede haber anticuerpo antimúsculo liso. Eso es lo que llaman asma o anticuerpo antimúsculo liso. O puede haber este anticuerpo antimicrosomal de hígado y riñón que se llaman anti-LKM tipo 1. Estos 3 son importantes que recuerden. Estos de acá, ténganlos en consideración, pero estos 3 ni siquiera lo olviden, porque les va a ayudar a resolver muchos de los diagnósticos en sí. Otro detalle, el anticuerpo antinuclear es más frecuente en la hepatitis autoinmune tipo 1, ¿ya? Es más frecuente en la hepatitis autoinmune tipo 1 y el antimúsculo liso es más frecuente en el tipo 2. Y ahí está lo que les estoy mencionando en un momento.
¿no? Ahora existen dos tipos de hepatitis autoinmune, el tipo 1 y el tipo 2. Y el tipo 1 está dado principalmente por este anticuerpo antinuclear. Este anti-EDKM es el tipo 2. El antimúsculo liso se puede encontrar en ambos, pero también es importante que se puede encontrar. Como ustedes pueden ver, existe una serie, una gran cantidad de anticuerpos que se pueden encontrar acá. Esto usualmente no suelen preguntarlo mucho. Los que tienen que recordar suelen ser estos tres de acá: anti-EDKM, antimúsculo liso y anticuerpo antinuclear. Otra cosa que los van a hacer confundir en el examen: no confundan el anticuerpo antinuclear de hepatitis autoinmune con el anticuerpo antimitocondrial, que es de cirrosis biliar primaria, ¿ya? Eso es motivo precisamente de confusiones en el examen. AMA o anticuerpo antimitocondrial es de cirrosis biliar primaria. ANA o anticuerpo antinuclear suele ser de los pacientes con hepatitis autoinmune. Los criterios diagnósticos entonces, ya saben, transaminasas y gamma globulinas elevadas fundamentalmente. Tienen que excluir otras patologías. Vamos a ver los diagnósticos definitivos. O sea, cuando dices sí o sí, esto es una hepatitis autoinmune, tienes que tener hipergamma globulinemia. Siempre debes tener hipergamma globulinemia. Deben tener el anticuerpo antinuclear, antimúsculo liso o el anti-EDKM más de esto, más de 1/80 diluciones. No debe haber consumo de otro tipo de drogas ni hemoderivados. O sea, el paciente no puede estar consumiendo drogas hepatotóxicas, fundamentalmente. No debe estar consumiendo alcohol tampoco. La ingesta de alcohol debe ser bajísima. Entonces, si tienes esas cuatro cosas, el diagnóstico es de una hepatitis autoinmune. ¿De acuerdo? Eso es un diagnóstico definitivo de hepatitis autoinmune. El diagnóstico probable es cuando hay una variante de todo eso. Eso es lo que estaba mencionando. Si no hay gamma globulinas elevadas, el diagnóstico puede ser probable. Si los anticuerpos son en una dilución menor, es un diagnóstico probable. Para eso muchas veces sí necesitarán una biopsia hepática para ver qué característica, la hepatitis D de interfase. Pero en este caso nada más, cuando hay duda diagnóstica se utiliza biopsia hepática, si no, no es necesario. Esto era lo que les mencionaba antiguamente. Tipo 1, antimúsculo liso y anticuerpo antinuclear. Eso es el tipo 1. El tipo 2, anti-EDKM y el tipo 3, anti-SLLP. Esto de acá, este tipo 3 actualmente ya no se utiliza. ¿Por qué? Porque este anticuerpo de acá se ha visto que se encuentra en el tipo 1. ¿Ya? O sea, este mismo anticuerpo que se consideraba como tipo 3 está dentro del tipo 1, por eso es que actualmente esta es la nueva clasificación desde el año 2010, ¿de acuerdo? En tipo 1 y tipo 2. Miren las características clínicas que puede haber. Antes este tipo 3, obviamente se tenía en consideración que era solamente en adultos. Ahora, como es parte del tipo 1, se considera que básicamente puede afectar a cualquier edad. El tipo 2 es más frecuente en niños. No quiere decir que un paciente adulto no pueda tener hepatitis tipo 2, autoinmune tipo 2, ¿de acuerdo? Solamente es más frecuente en ellos. Otra cosa que deben recordar para términos del examen: generalmente la mayoría de pacientes son mujeres en este caso. Casi todas las hepatopatías autoinmunes de este caso suelen ser en pacientes mujeres. El tipo 1, si hay algo que deben de recordar puntualmente, aparte del marcador, el anticuerpo, es estas asociaciones. Se asocian a otras enfermedades autoinmunes como son la tiroiditis autoinmune, el Graves o la colitis ulcerativa. Cuidado, que eso es pregunta de examen. Y el tipo 2 se asocia a tres cosas diferentes al tipo 1: poliendocrinopatías, candidiasis y distrofia ectodérmica. ¿Ya? El tipo 3, que ya no se utiliza ahora, era una distribución bimodal, así que esto ahora ya no es necesario que lo recuerden en absoluto.